Sí, claro. Y estas preguntitas es, ¿a qué países vamos a estar trabajando? Bueno, vas a estar trabajando estas marcas grandes próximamente. Bueno, arrancamos por Colombia por obvias razones. Ujú. Entonces arrancamos con Popsi hoy. La próxima semana, hacia finales, debemos ya tener la alianza con Éxito de Uno y con Mercacentro. Ya Mercacentro ya está listo, pero vamos a dejar para lanzar todo el pasado del entrante. Pero estamos trabajando paralelamente con Perú, con Panamá, con Ecuador. Espero poder anunciar algún tipo de alianza para mediados de la primera quincena del mes de junio con Ecuador. Y con Ujú. México también hay algunas cosas importantes, pero esas sorpresas de México, pues las vamos a ver Estamos en el trabajando evento corporativo paralelamente. que se va a hacer Toca la aguantar. segunda quincena del mes de junio. Sí, sí. Pero estamos trabajando. La ventaja que yo lo había dicho es que trabajar con una marca como puede ser, por ejemplo, está a punto de cerrarse, entra automáticamente uno en varios países. O con Sara, por ejemplo, también, que es otro tema que estamos trabajando. Bueno, hay otras marcas de las que estamos también teniendo unos acercamientos, una muy buena acogida. Pero básicamente por arrancar estamos en Colombia, Perú, Panamá y México. Y es posible que tengamos algo con Venezuela también, donde hay una comunidad bien grande. Sabes que me gustaría un poquitito porque yo creo que hay que resaltar lo que está sucediendo en este momento y es que he visto que la marca de Popsi viene desde 1981, o sea, es una marca muy sólida Sí, que es colombiana, pero que se ha ido expandiendo, como tú bien mencionabas, a Perú, a Panamá. exactamente. Sí, esta es una compañía Entonces, muy tradicional en Colombia, que ha cogido mucha fuerza en el segmento de los helados gourmet. Sí, no son, son helados, lo que se llaman helados comerciales de bajo costo. Estos son los helados gourmet, que a mucha gente le pueden parecer costosos, a otros les pueden parecer dentro del rango de lo que les gusta comer, pero aquí la ventaja es que pues vamos a poder pagar en un porcentaje importante inicialmente con nuestro yuan, y eso hace que por un lado estamos monetizando, que era lo que se buscaba con esto, y por otro lado empezamos a darle usabilidad a las monedas, y que si nos portamos bien con todas estas ofertas que vamos a ver, pues existe la posibilidad que podamos aumentar el porcentaje de yuan. pero que es portarse bien, ¿Cómo? que es portarse bien para que la comunidad sepa qué tiene que tener en cuenta en este Portarse proceso bien de es que apoyar. portarse bien es que las marcas están esperando que una comunidad nueva como la de Deal Shaker, pues llegue a sus almacenes, y que Ujú. podamos vender la mayor cantidad de cupones para que ellos realmente vean la incidencia de tener una comunidad como la nuestra en sus almacenes, en sus ventas. Eso haría Perfecto. que pues ellos puedan acceder a un porcentaje mayor en One, y obviamente pues nos va a beneficiar a todos los IMAs de la comunidad a nivel de estos tres países inicialmente. Ok, ok. Bueno, eh, recuérdame cuántas tiendas tenemos de Popsi en Colombia. 200 tiendas. 200 tiendas. Ok, maravilloso. Entonces, vemos estas ofertas. Eh, por aquí está Ve- Cris. ¿Me haces el favor y me ayudas, por favor? Veamos vamos a tener 8 ofertas, entonces veamos las 8 ofertas así rápidamente, y después nos centramos en cualquiera de ellas para ver las condiciones. ¿Ok? Ok, Entonces, excelente. eh, ok, entonces aquí tenemos una oferta, son 8 ofertas. Importante es que aquí en esta alianza con Popsi, los cupones que se van a entregar son cupones por producto. A diferencia de las otras cosas que vienen con otras marcas, esto es por producto. El cupón es por una banana split en este caso, ¿sí? O por un cono, por varios conos, ya los vamos a ver, pero es por producto. Eso es lo importante, que hay que hacer la salvedad aquí.
Entonces, aquí tenemos cupones para una banana split en helados Popsi y tiene el 20% en One y el 80% en efectivo. Si quieres, Joha, pasemos la fotografía, esta primera fotografía de las 8 ofertas y después nos centramos en condiciones de cualquiera que son iguales para todos. Esta es la segunda oferta que tenemos, que es un cupón para la compra de un sundae de 2 sabores, ¿sí? Les quiero recordar que son helados gourmet, son unos helados, la verdad, muy, muy ricos. La siguiente, si quieres pasar, por favor. Esta es una oferta que se lanza para un cono de 2 bolas en galleta. La siguiente. Para las reuniones familiares quisimos poner esta, es una torta de helado de 8 porciones, que es interesante también, pues uno utiliza esto como regalos o para el almuerzo familiar o lo que sea, y pues por eso quisimos poner esta torta de helado de 8 porciones. La siguiente. Esta es otra oferta puntual, que son 2 conos de una bola, cada uno. Los sabores es importante. Ellos tienen 2 tipos de sabores, unos estándar y unos especiales. Estos cupones están hechos para que en cualquiera de las ofertas, de las 8 ofertas, se pueda pedir cualquiera de los helados o de los sabores que ellos tienen, de los estándares y de los especiales. No hay separación en ese tema de los sabores. La siguiente. Un producto que gusta muchísimo, que es la malteada de cualquiera de los sabores. Esta es una malteada puntual de 16 onzas. Nuevamente es una sola. Entonces, si alguien quiere comprar 2, 3 malteadas, pues hay que comprar 2 o 3 cupones de malteada. ¿Ok? La siguiente. También para temas de reuniones familiares o simplemente para mantener en la casa el litro de helado. Es un litro de helado de 600 gramos, es un poco más de un litro. Y también en los sabores que tiene la compañía. Aquí es importante, en cualquiera de las ofertas hay que tener en cuenta que estamos sujetos a la disponibilidad del helado en cada una de las tiendas. Entonces, eso es importante, pues igual le pasa a uno en cualquier momento que uno quiere chocolate y no hay chocolate. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Y esta otra, faltó la última, si me la vuelves a poner la galleta. Hay una última oferta, ¿me la vuelves a poner, por favor? La galleta. La galleta. Espérame un momentito. Claro que sí, a un momento que se salió de ahí, permítame 5. Sí, pasó muy Sí, sí. rápido por ahí. Ok, esta de la galleta es deliciosa. Bueno, yo les cuento. Ok, Eh, sí, ahí Fui va. a probar, ¿no? Sí, ok, Y la galleta me cautivó porque nunca había comido heladito así con galleta y ellos pues tienen esa galleta es muy deliciosa y viene el heladito esta es. encima. Justo Muy bien. esta galleta fue la que Sí, probé. ahí quiero hacer una mención importante. Este es el único producto que, además del helado, trae una galleta, porque ellos compraron, ahí abajo se ve la marca Cookie Jar, que es una fábrica de galletas, eh, y fue un emprendimiento bien interesante, y ellos, la gente de Popsi terminó comprando esta, este emprendimiento de Cookie Jar y lo incorporó a sus tiendas de experiencia, que ellos llaman, las tiendas de experiencia, y entonces Ujú, se puede conseguir estas galletas en diferentes sabores. eh, bueno, eso es una locura, esa galleta, así como dice Joana, que ya deliciosa, probó. Entonces, deliciosa. esta es la octava oferta y Ujú, me gustaría, si quieres, que entremos a cualquiera de las ofertas y entramos a las condiciones. sí, Los genial. valores que se tienen, los valores que se tienen de los productos son los valores comerciales que ustedes pueden verificar. Por temas de tasa de cambio, pues puede variar 100, 200 pesos, alguna cosa así,
pero son los mismos precios que ustedes van a encontrar en la carta de productos de cualquiera de las tiendas, ¿ok? Ujú. Entonces, eso es importante. Si me ayudas, entremos a las condiciones de la oferta, la descripción de la oferta. Ok, ahí. Entonces, en este caso, el producto de la banana split, que es la que estamos viendo, eh, tiene un valor al público de 15,900, ¿sí? Ese producto lo vamos a pagar 20% en WAN y 80% en efectivo a través de transferencia. Entonces, aquí están las condiciones que dice que el valor en efectivo se pagará a través de una transferencia NECI a un número X y el soporte del pago se envía a otro número, indicando en ese soporte, por favor, el nombre, el email y el celular de la persona. ¿Por qué esto? Ya dentro de la mecánica de esto, vamos a hacer cortes todos los miércoles, o sea, una vez a la semana, para recoger todas las ventas que se han hecho y solicitar a la compañía Popsi el listado de los códigos que nos van a entregar. Y esos códigos son los que nosotros vamos a enviar como comercio, vamos a enviar a cada uno de los compradores. Entonces, 20% en WAN a través de la plataforma y para completar la venta, el 80% mediante transferencia a Nequi y enviar el soporte con nombre, email y el celular de la persona que hizo la compra. Esto es una condición importante para poder cruzar la información y saber que la venta se hizo completa. Importante dentro de las condiciones es que este cupón que está aquí escrito es solamente por ese producto y no se puede cambiar por ningún otro producto. ¿Sí? Las personas en las 200 tiendas de Popsi, con el código que ustedes van a recibir, ellos van a saber qué producto es y no se va a poder cambiar por ningún otro producto. La compran una banana split, no la pueden cambiar por cono. ¿Ok? Es una banana split y eso es una condición de ellos. Ok, Importante es que este código no es válido para domicilios. ¿Sí? Eso es una condición de ellos, no es una condición que hayamos puesto en DealShaker, en el comercio de DealShaker. Es una condición de ellos. Sus códigos no sirven ni para las franquicias ni para domicilios. ¿Ok? La siguiente condición también es importante. El tiempo para redimir estos cupones es de 2 meses. Entonces, ustedes reciben el código y tienen 2 meses para ir y redimirlo en alguna de las 200 tiendas. La siguiente condición, ya la acabo de mencionar, que son cortes semanales, los miércoles en este caso, para generar un solo listado por semana puede ser un poco engorroso, pero fue la logística que pudimos coordinar con la compañía. Y estos códigos les serán enviados vía mail o por el WhatsApp, por eso es que se pide el email y el celular, entre 3 y 5 días después de la semana. Entonces aquí les pido un poco de paciencia porque la parte operativa pues no es solamente de nosotros, sino que ellos nos han pedido que no estar pidiendo cada uno de los códigos a cada rato, sino simplemente hacemos un corte a la semana, les entregamos 20, 30, 50 solicitudes y ellos me envían un listado con los códigos que son los que yo voy a empezar a entregarle a cada persona. El cupón que ustedes van a recibir, para que lo compre una persona en Medellín, se puede redimir en cualquiera de las tiendas. Se compró en Medellín y yo me voy para Cartagena, lo puedo redimir en Cartagena, no importa. O lo compré en Bogotá y lo puedo redimir en Pasto o en cualquier otra ciudad. Pero hay unas franquicias, vuelvo a repetir, donde no reciben estos códigos porque son franquicias. La compañía Popsi no ha hecho todavía un convenio con los propietarios de las franquicias para redimir estos códigos. Seguramente se llegará a eso. Pero importante, aquí están, simplemente los voy a mencionar. Solamente la franquicia que está en San Andrés, que está en el Hotel San Andrés Isleño. Hay otro que está en Sabana Larga, que tampoco recibe. En Barranca Bermeja, un punto específico que se llama San Silvestre, no lo recibe.
Ipiales, perdón, en Ipiales, Gran Plaza de Ipiales no lo recibe, Aguachica en calle Real no lo recibe, Puerto Colombia en la calle Segunda no lo recibe, Jamundí Centro Comercial Alfaguara tampoco, Zipaquirá Centro La Casona, Centro Comercial La Casona no lo recibe, Maicao en la calle Octava tampoco, en Jumbo en Centro Comercial Único, en Sopó en el Centro Comercial Arauco, los que están cerca de Bogotá, no lo reciben, pero hay otros puntos ahí cerca. En Quibdó, en el centro comercial El Caraño, Quibdó no lo recibe. San Gil, en Pereira, en Cerritos Mall, el centro comercial de Cerritos. En Arauca, Las Malvinas, creo que es un centro comercial, no sé, no lo recibe. En Los Patios y en La Estrella, Antioquia, no se recibe. Entonces, estas son las franquicias que al día de hoy ese es un directorio actualizado. La compañía sigue vendiendo franquicias, pero nos actualizarán el listado en su momento. Entonces, bueno, aquí aparecen los datos del comercio. Si quieres volver arriba, Johan. Entonces, Ok, esas condiciones son las mismas para cualquiera de las 8 ofertas que se están presentando hoy, que tienen un valor comercial igual que el menú que tiene los centros de experiencia POPSI. ok. Esto es básicamente, esto es básicamente lo que queríamos contarles. Me imagino que habrán más preguntas, Johan, o no sé si hay preguntas, no sé si hay preguntas que te hayan Sí, mandado al chat que bueno, si podríamos quieren, contestar. voy a ver el chat. Si quieren, van preguntando, vayan preguntando, aprovechen que Mauricio que está que se responde. Pero adicional a eso, yo quiero decir lo siguiente. Es muy importante seguir las instrucciones. Tenemos que empezar a ser una comunidad organizada porque estas instrucciones van a llevar a que mejore cada vez más las formas de negociación y que podamos obtener más porcentajes en WAN. Hay algo que tú mencionabas y es que las personas deben enviar el soporte, es decir, la compra que se realizó en DealShaker. Cuando hacemos la compra en DealShaker, nos aparece un PDF, podemos enviar ese PDF y también pantallazo de la compra que aparece ahí en la oficina de cada uno de nosotros cuando compramos. Entonces, facilitemos siempre los procesos. Y tú mencionabas algo de que se redime, bueno, se compra, después de que se compre en DealShaker, hay que enviarlo al WhatsApp, ¿verdad? Hay que enviar el efectivo, por supuesto, también. Hay que enviar al WhatsApp el soporte de la compra y posterior a esto, para utilizarlo, es entre 3 a 5 días. ¿Me recuerdas esa parte? No. La parte Ok. operativa es que la persona va a comprar a lo largo de la semana, o sea, a partir de Ujú, mañana van a comprar ok, los códigos o los cupones, perdón, y el próximo miércoles hacemos un corte, ¿sí? Para saber cuántos cupones se ok, vendieron, se manda eso a Popsi y 3 días después, más o menos, yo tengo el listado de los códigos para empezar a repartir inmediatamente. O sea, ya ok, repartirlos es muy fácil y se envía al correo o al WhatsApp que nos indiquen ahí. Pero sí ok. es importante tener en cuenta ese tiempo, ¿sí? Por logística, no podemos estar mandando códigos todos los días, ¿sí? Entonces ahí Ujú, sí les pido un poco de paciencia porque pues es un tema operativo que se definió con la compañía para que no lleguen compras específicas de deal shaker por la mañana, por la tarde, a mediodía, ¿sí? Sino que simplemente un bloque. Ahora, si son muchos los requerimientos que tengamos, pues podemos hacer un corte a los 2 o 3 días a partir de mañana y mandamos un bloque, pero obviamente ya lo miraremos y entre más rápido entregamos los códigos, pues va a ser mejor para todo el mundo. Eh, ok, Inicialmente estamos saliendo en su gran mayoría de las ofertas con 500 cupones que van a estar disponibles de aquí a diciembre. Sé que son pocos por las estadísticas que hemos averiguado, que hemos hecho. Son pocos los cupones, pero salimos con estos 500. La oferta va a estar disponible hasta diciembre 20, cualquiera de las 8 ofertas, y los cupones pues simplemente se irán adicionando. Ya continuamos con la transmisión, que hay un retraso en el delay. Bueno, me parece interesante toda esta información que nos están dando
Manténganse en sintonía, ya iniciamos con la transmisión nuevamente y estas ofertas están sucediendo en Deal Shaker. A medida que se van completando eso. Los cupones y queriendo ir a comer helado, pues sabe que hay que comprarlos con anticipación por las fechas de corte que ya se tienen organizadas por la logística. Y es importante entonces que se tenga en cuenta esta partecita para que no vaya usted, no, que lo quiero comprar hoy para utilizarlo mañana. No, pues hay una fecha de corte que es indispensable en este proceso, ¿no? Sí. Entonces, sí, ibas a decir Ahí, algo. ahí quiero mencionar también, porque ya he visto en el chat hay varias personas que quieren comprar el cupón. Creo que el cupón queda activo mañana, no sé si desde ya está activo, pero esta Ya, tarde tuvimos un tema técnico con la plataforma y con las ofertas. No sé si ya ya está permite comprar disponible. algunas Mira, cosas. aquí ya listo para comprar. Ahí donde dice agregar el carrito, pues las personas lo pueden ir agregando Sí, al carrito y ver si ya lo pueden comprar. O si de pronto se habilita para el día de mañana porque están recién aprobados y tarda a veces un poquito el proceso. exactamente. Pero Entonces, yo de creo que pronto sería bueno comprar. los primeros que vayan a comprar, si encuentran un inconveniente técnico en la plataforma, por favor, vuelvan a intentar. Pero esto es parte de todo este arranque que, pues esto no solamente fue montar la oferta en Deal Checker, sino que esto tiene también otro tema que se viene trabajando con Vladislav, el CEO de Deal Checker. Entonces, pues les pido un poquito de paciencia, pero este es el primer evento de estas grandes marcas y eso tiene una logística por detrás de bambalinas también importante. Entonces, les pido un poquitico de paciencia ahí, pero lo importante es que ya tenemos esta marca aquí y las que vienen pues van a estar todavía mejor. Así es. Yo iba a hacer la prueba de comprar aquí en vivo uno de los cupones, pero creo que no estoy pudiendo compartir pantalla. Voy a revisar aquí un momentito si puedo. Pero bueno, el asunto es que ya está disponible. Sí, yo creería que a partir de mañana todos pueden comprar. Ya están probadas las ofertas, pero a partir es que se edita la compra porque se demora un momentito el proceso ahí después de la aprobación y ya ustedes van a poder hacer todo el procedimiento. Lo importante es seguir las instrucciones que están en la descripción, que están los términos y condiciones y listo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de comer en Popsi, heladitos, de ir a disfrutar de los productos Popsi, son espectaculares. Aprovechemos de esta oferta. Ya Mauricio hizo la aclaración de que es el valor que está al mercado. ¿Ibas a hacer otra anotación? No, con relación a eso está perfecto. Creo que ya se dijo todo. No sé lo que quieras complementar para mencionar algo ya de las otras Voy a marcas aquí. mirar si hay preguntas en el chat, porque parece que todo quedó claro, miren. No veo por acá preguntas, no preguntas, no preguntas. Quiero contarles algo, pues, sí quiero contarles algo como importante dentro de esto, porque no solamente es Popsi, sino vienen otras marcas, ¿no? Las otras marcas están también por salir. ¿M? Sí, Y es, ajá, y vamos a tener hay el una persona 20% en el también, chat. ¿no? Sí, hay una persona en el chat que está preguntando que si en todas las ciudades está Popsi, si en la gran mayoría de ciudades principales está y en muchas ciudades intermedias está. Son 200 tiendas. Eso hay ciudades que tienen muchísimas tiendas de Popsi, o sea que va a ser muy fácil comprar esto. Em, Nosotros arrancamos el tema de la promoción de las otras marcas que son Almacenes Éxito, D1 y Mercacentro. Pues vamos a hacer un trabajo estos 2 días que quedan de la semana y empezaremos a hacer alguna promoción durante el fin de semana con algún video promocional, alguna cosa que nos inventemos para crear esa expectativa con estas tres marcas que son muy conocidas y que tienen cubrimiento nacional, el Grupo Éxito y D1. Mercacentro sí está puntualizado en Ibagué y en El Espinal solamente. Entonces, Ok. pues vamos a ver qué hacemos ahí, pero lo importante es que ya venimos con esas marcas. Y bueno, no me atrevo a dar marcas para el mes de junio. La idea es que cada mes saquemos un par de marcas.
en los diferentes países. Arrancamos por Colombia. Junio vamos a ver si podemos salir debemos salir en junio con Popsi en Perú y en Panamá y con un supermercado muy grande en el Ecuador. Eso es en Ok, junio. Y en julio ahí vienen otras marcas en los mismos países y arrancamos con México para el mes de julio, ya haciendo un perfecto. anuncio importante con un supermercado allá. Bueno, oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué maravilla. Felicitaciones por eso para México. Bueno, mira, yo quiero hacer la compra de unos cupones en línea. Ya hice la prueba, ya se pueden comprar, ya compré uno, pero quiero mostrarles a ustedes cómo realizar la compra y quiero compartirles pantalla. Estoy desde mi teléfono móvil. Todos utilizamos nuestros móviles, es más fácil, entonces lo voy a hacer aquí desde el teléfono móvil. Voy a compartir pantalla y voy a mostrarles cómo hacer la compra de uno de los cupones, ¿no? Para que ustedes también en este momento puedan ir y comprar. Entonces, si por favor me permites compartir pantalla, Cris, porfa, para mostrarles cómo hacer la compra. Bueno, mientras que tengo permisos para compartir pantalla, ya tengo acá permisos, listo. Entonces voy a compartirles pantalla. Espérenme, busco por aquí, ya está. Miren, aquí estoy. Como a mí me encanta, déjenme saber si en mi pantalla, por favor. Déjenme saber, yo por aquí tengo los dos dispositivos al tiempo Apuesto viendo. que vas a comprar la galleta. Apuesta, sí. No, no puedo apostar contigo porque es muy evidente. A mí me encantó esta galletita. Además que me parece demasiado innovador. Y entonces, bueno, sí voy a comprar la galleta. Listo, aquí estoy. Todos están viendo mi pantalla, entonces mire, acá ya está lista la oferta, la tengo lista, voy a darle aquí en el botoncito amarillo que dice agregar al carrito. Le doy clic, por supuesto ya vi los términos y condiciones, ya sé que tengo que comprar con anticipación, que tengo que enviar el soporte a WhatsApp, hago énfasis en esto y enviar la parte en efectivo a Nequi al número que se está promocionando acá en la descripción. Y también acá puedo ver que hay algunas tiendas, unas franquicias que no están dentro del proceso y aquí están listadas. De resto, todas en Colombia, en todos los lugares de Colombia. Listo, yo aquí ya le di el botoncito amarillo que dice agregar al carrito. Ahora yo voy a ir, acá estoy haciendo acercamiento, no sé si ustedes allá ven en la pantalla que acerqué al carrito. Estoy escuchándome doble por acá, que ya, ok. Si quieres cierra el micrófono. Bueno, ahí Joana está comprando la oferta. Vamos a esperar que el audio se active. Y como pueden ver, esto está sumamente interesante. Ok. Ahí está la cantidad en COPS y en WAN. Joa, no se escucha. Ok, Joana. Está concentrada haciendo la Sí, compra. está bien concentrada. Ok, excelente, excelente. Bueno, ahí vemos que ya casi la tiene No, lista. parece que se me ha pausado el audio, parece Ok, que se ha cerrado el audio, pero ya vuelvo. Aquí ya estoy de vuelta. perfecto. Listo. Les decía, entonces estoy aquí. Miren, aquí estoy aquí arriba está el carrito de compras. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí está el carrito y vemos que aparece lo que estoy agregando. Te iba a preguntar, Mauricio, ¿hay límite de compra de cupones? Ok. No hay límite. Pues era un tema que estábamos analizando, pero pues no hay límite. Lo dejamos abierto a pesar de una aclaración que hicimos la semana pasada de en cuanto a límites, pero no va a haber límites. Esperemos que podamos mantener el tema así. Exacto, perfecto. Entonces yo como voy a invitar a Cris a que coma galleta ya, entonces miren, le voy a subir acá a 2 Ok. y, ay, me volví, lo siento. Entonces voy Dale. de nuevo aquí al carrito, Sí. aquí ya me aparece que agregué 2, ahora le voy a proceder a hacer la compra, aquí donde aparece, es que cada vez que lo acerco se me va.
Listo, lo voy a dar clic acá, proceder con la compra. Ujú. Una vez que hago esto, aquí nos aparece un resumen. Miren, nos aparece un resumen de lo que voy a comprar, que son 2 galletitas con helado. Le doy que quiero pagar y me dice que si lo quiero recoger en la ubicación, ¿no? En la dirección del comercio, le puedo decir que sí. Acá agrego y le doy siguiente. Acá me pide cómo quiero pagar, los métodos de pago. Esta parte es muy importante porque a veces las personas eligen Cash Wallet, tal cual aparece aquí, pero cuando se paga con Cash Wallet es cuando voy a pagar con los euros que están dentro de One Ecosystem. Mauricio, la idea es que todas las Aquí, personas paguen es con Cash, ¿verdad? con cash, con efectivo, con pesos, a través de transferencia bancaria. Ahí está puesto en las Exacto. condiciones. Ok. Entonces, no hay que deseleccionar la que dice Cash Wallet. Recuerden que esa hace referencia es a nuestras billeteras de One Ecosystem y en este caso el comercio está exigiendo que se haga el pago en efectivo, el restante. Entonces hay que seleccionar la billetera que dice Cash, ¿ok? Solo esa billetera la que dice Cash y abajo seleccionar la que dice One Wallet. Recuerden que la otra opción que sale, que es DSCP Wallet, aplica es para lugares donde están prohibidas las criptomonedas y tenemos los puntos DSCP, o sea, caso de China. Una vez seleccionamos que vamos a pagar con Cash y con One, le vamos a dar siguiente. Acá nos muestra un resumen de lo que vamos a comprar. Como pueden ver, hay un resumen de la compra que vamos a realizar y le decimos que sí, que proceder a la compra, aquí en el botoncito amarillo de Submit, y vean ustedes que nos va a aparecer aquí ya la compra realizada. Entonces vamos a ver aquí el resumen. Miren, aquí ya me aparece que se compró 2 galletas supremas. Antes ya había comprado acá haciendo la prueba otro heladito. Acá ya nos aparece. Y si vemos aquí arriba nos aparece un PDF. Este PDF pues, se le puede tomar pantallazo a, a esta compra que se acaba de hacer aquí, que ahí aparece, pero podemos enviar este PDF también. Mire, acá aparece la compra. ¿Ok? Aparece el valor en efectivo. Ay, no, esperen porque está apareciendo es otra compra que hice de jeans. Bueno, Sí, digamos que descargué mal el PDF, pero la idea es que descargas el PDF y lo envías al comercio. ¿Listo? perfecto. Y acá aparece la compra. Puedes enviar este pantallazo. Acá aparece un número de la compra que se hizo. Aparece la fecha y acá toda la descripción. Genial. Y listo, eso es todo. Acá ya voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo les pareció fácil comprar? Si hay dudas sobre la compra, pueden preguntar al interno, yo les ayudo en el proceso y las personas que ya quieran comprar, pues ya pueden comprar su cupón y seguir las instrucciones. Mauricio, ¿algo más que quieras contarles? No, con relación a esta marca, no, pues simplemente que estamos cumpliendo. Yo me había comprometido tanto con Vladislav Belkov, CEO de Deal Shaker, como con la comunidad en el evento en Medellín, a que esto estaba para la segunda quincena de mayo y así lo estamos haciendo. Hoy es día 15 y arrancamos con todo esto. Viene Popsi que lo estamos lanzando hoy, ya a partir de este momento ya tenemos 8 ofertas y finales de la próxima semana espero poder hacer el anuncio de Grupo Éxito, Mercacentro y de Uno, que ya estamos finiquitando detalles operativos eh, y ver cómo nos funciona el tema. ¿Okay? Yo creo que eh, operativamente va a ser muy, muy, muy fácil el tema, sobre todo el DD1. Quiero adelantar que va a ser el más fácil de todos, Wow, pero eh, va a ser un éxito el tema con el grupo de éxito y con D1 y con Mercacentro. maravilloso, Tenemos les las consigo próximas marcas para el mes de junio que están bien interesantes también. Excelente, excelente. fantástico. Mira, de verdad que yo no sé, ustedes allá, los que están conectados en Facebook, de verdad pongan corazoncitos por ahí porque esto es increíble, sientan la vibración de toda la abundancia que estamos teniendo. O sea, ustedes, yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros empezamos hace 9, 8, 10, 7 años, no sé, todo lo que lleven ustedes haciendo parte del proyecto, que esto era una proyección y sabíamos que algún día íbamos a llegar a este punto de usabilidad
también estamos esperando, por supuesto, este trabajo desde el corporativo, donde se conectaran grandes marcas y Mauricio, no solamente pues haciendo su trabajo a nivel corporativo dentro de la empresa cuando inició todo este proceso que te uniste y como, bueno, en medio del nuevo cargo que te dieron con alianzas internacionales, pues empezaste a gestar todo este tema que se ha vuelto maravilloso. De nuevo felicitarte. Yo creo que toda la comunidad de One Ecosystem, por ahí déjenle corazones a Mauricio, déjenle saber realmente lo que significa esto que está sucediendo, porque es muy, pero muy importante para todos como comunidad y más con las nuevas marcas que vienen también que vas a traer. Estaremos haciendo nuevos en vivos y Sí, promocionando todo lo que viene. ¿Ibas a decir ok, algo? bien. Sí, no, viene Brasil también, que no lo había mencionado, también. Con Brasil se está haciendo un trabajo importante. Vamos a arrancar con una marca ahí grande en Brasil también. Y próximamente yo creería que en el mes de julio estamos arrancando con España también. Y una vez que estemos en España, empezamos a trabajar con Francia y con Italia, un par de marcas que ya tenemos. Y así la idea es ir cubriendo pues, los países que ya de comunidad de One Ecosystem para que podamos hacer usabilidad en todas partes. Genial, genial, genial lo que está sucediendo, chicos y chicas. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto, pero esto está sumamente Entonces, interesante. ahí vamos con el tema. Lanzando muchos corazoncitos y a mí me encanta cuando la gente tiene buena energía. Además, yo te voy a decir una cosa. Iniciamos el en vivo con algunos temas técnicos que no, incluso no pusimos la cuenta regresiva porque nos cogió la tardecita. Quiero pedir disculpas por eso, pero por eso entramos como de una, pero la verdad es que nos hace falta estar como más de fiesta, ¿no? Súper eufóricos. Yo no estoy pudiendo levantar mucho las manos porque estoy sosteniendo mi móvil, por lo mismo que tuve algunos temas técnicos con mi computador. Pero de verdad que esto es muy emocionante que nosotros podamos ir a usar nuestro método de pago y más con todas las otras marcas que se vienen. Entonces, de fiesta, todos de fiesta, mira, ahí están enviando muchos corazoncitos. Y tú estabas, Mauricio, muy en silencio haciendo este trabajo, porque Sigo en todavía silencio, sigo en silencio, sigo en silencio. Bueno, buenísimo, buenísimo, pero me refiero a que estuviste varios meses ahí como silencioso, como que, ¿dónde está Mauricio Garavito? ¿Qué está haciendo Mauricio Garavito? Y estabas trabajando, pero bastante, bastante para traernos todo esto y de verdad que estás haciendo algo Sí, demasiado, demasiado grande a nivel, muchas pues, gracias. Muy bueno, te cumpliendo con tu felicito, rol Mauricio. corporativo y para Excelente. toda nuestra comunidad. ¿Ibas a Sí, decir sí, algo? sí. Pues no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Las cosas se dan cuando tienen que darse. Ya hoy en día que ya tenemos el secreto de cómo llegarle a las grandes compañías, pues lo hubiéramos podido hacer antes, pero pues las situaciones no permitían y no era tan fácil. Hoy en día pues ya se facilita, aunque siguen habiendo muchos inconvenientes, no es tan fácil la parte legal, la parte contable. Bueno, son miles de reuniones, cambian las condiciones, las compañías de un día a otro. Bueno, hay muchas cosas para seguir sorteando, pero aquí ya estamos en el camino correcto y vamos a tratar de seguir por ese camino sin que se nos desvíe el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. En los, en los tiempos de Dios todo se da de forma perfecta y tú fuiste puesto por Dios en medio del camino y en medio de todo el proceso de One Ecosystem precisamente porque eras la persona correcta para llegar a estas negociaciones. Entonces, Bien, sigo yo en muchas gracias. gratitud porque la verdad es que es maravilloso lo que vienes haciendo, un muy buen trabajo. Y bueno, yo creo que con esto ya terminamos esta transmisión, lanzamiento de Poxy. Corta pero sustanciosa. Muchas Corta, gracias. pero tampoco tan corta, tampoco fue tan corta, yo pensé que iba a ser más cortica, Ya estamos a los de 40. hecho, pero bueno, nos hemos demorado un poquito más porque yo creo que es bueno eso, que le lancemos esa buena energía a Mauricio y que nosotros también Así pues es. estemos así con esa sinergia. Le quiero decir una cosa y es que así cuando estamos en esa energía alta, pues todas las cosas fluyen todavía más y pues si queremos más porcentajes, pues bueno, hay que estar
lanzando esa buena energía. Vamos a ir a usar, necesitamos todos estar sincronizados, usando en todas las marcas, promuévanle a todas las personas de la comunidad, a los vecinos, vea, cuánta gente en todas las ciudades van a comer heladito. Promuévanle al vecino de una vez, dígale, venga, le tengo el plan para el fin de semana, vamos a comer helado en Popsi. Yo Y invito y otra le cosa paso que el se helado puede a hacer todos. con estos códigos, dándole una buena utilización a los códigos también, que sirve también que los IMAs lo compren, pero lo pueden dar de regalo a personas que no hacen parte de la comunidad de One Ecosystem. Entonces te vuelve también otra herramienta también y quedan muy bien con el resto de la familia o con la gente. Muchas gracias, Joha. Gracias a todos. Claro, 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 eso está buenísimo, porque efectivamente ahí la comunidad puede apoyar a que la gente que no conoce de qué se trata nuestro método de pago, se le da una prueba de cómo funciona nuestro método de pago para que después también hagan parte de One Ecosystem. Entonces, buenísimo, muchísimas gracias a todos. De verdad que voy a leer por aquí algo. Mi Mauricio, antes de irte, por favor. Dice, tengo una consulta, yo puedo hacer la compra del cupón y tengo 2 meses de vigencia, como mencionaron, pero puedo hacer el pago del efectivo en estos 2 meses o se debe pagar enseguida. No, hay que pagarlo enseguida porque el código se genera es cuando se completa la compra, que es la parte en once y la parte de transferencia en efectivo. Así es, listo. Bueno, entonces ya ahí quedó resuelta la inquietud. Vamos a pasar aquí por la fanpage los links para que ustedes vayan a comprar y también vamos a pasar por todos los chats, los links para que vayan a comprar. Mi Mauricio, muchas gracias, bendiciones, de nuevo gratitud, gratitud, gratitud. Por ahí hubo muchos corazoncitos. Esta noche vas a sentir más calorcito de lo normal porque te han Muy enviado por bien. aquí mucho amor. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Chao, Bueno, chao. bendiciones Chao, para todos. chao, chao. Chao, chao, Gracias. nos vemos pronto. Bueno, como acaban de observar en esta transmisión en vivo, tenemos pues bastante usabilidad con estas tiendas que van a entrar. Entre ellas pues Poxy, que va a entrar primero en Colombia, después estará disponible en Panamá y en Perú. Para aquellos que tengan cualquier tipo de pregunta, recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta y bueno, será que nos conectamos en otra transmisión en vivo. Cuídense mucho, nos vemos pronto.